Todos, soy Carla Herrera para Under the Cocoa Tree, que puedes encontrar siempre en Iconos Magazine. Aquí estoy hoy, he venido a darle un poquito de sonido a nuestras vidas, de introduciros en el tema de la música y lo importante que es para nuestros hijos. He tenido el gusto de venir a ver a Carolina Ordóñez, que es una profesora de música y nos va a contar todo lo que queremos saber. Hola Carolina, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, mi nombre es Carolina Ordóñez, tengo 21 años y bueno, empecé con esto de la música gracias a mis padres. A la edad de 6, 7 años me metieron a la escuela de música, aplicación musical, que ahí uno empieza a aprender música desde muy joven, desde el primer grado. Y después, cuando me gradué, me especialicé en piano. Estuve los primeros 3 años de mi vida, de 7 a 9 años por ahí, especializándome en lenguaje musical, en audición. Ya después de eso empecé a especializarme en el piano. Ese ha sido mi instrumento principal. Después de que me gradué de la escuela, ingresé a la Escuela de Música Victoriano López, ahí empecé ya mi carrera de fondo con el piano, empecé mis 5 años, los terminé, gracias a Dios, y bueno, ahorita estamos en la Escuela Internacional y doy clases en la tarde de 2 a 4 en el área de extracurricular. Y qué maravilla, la Victoriano López, que yo sé que es una institución espectacular, que debería de tener o necesita muchos más apoyos de los que tiene, o sea que ahí sí que yo os animo, si os gusta la música y tenéis para poder hacer donativos, la Victoriano López yo sé que es maravilloso y los niños acaban tocando todo tipo de instrumentos y la verdad que es un gusto. Pero bueno, le quería preguntar a Carolina, yo sé que ella da clase a niños pequeños, ¿verdad? ¿De edades tipo qué? 5, de 5 hasta lo que más, 18 tal vez, pero ahorita solo tengo niños de 5 a 7, los más grandes tal vez 15. Pero ¿los más pequeños? 5 años, 5. Entonces, sabiendo que los niños 5 años es cuando empiezan a dar sus clases de piano, mi pregunta primero es, la música es muy importante en los bebés todavía, en la pancita de la mamá, eso sí lo sé, que nos cuente un poquito por qué y cómo, y de recién nacidos siempre te decían, oye, ponles música a tus hijos. Yo sé que yo les ponía Chopin, y para dormir, según yo, era maravilloso, pero nos va a contar un poquito más sobre eso. Entonces, empecemos por las embarazadas. Bueno, como había dicho, cuando las madres están embarazadas, por lo general siempre, me imagino que el pediatra recomienda que les pongan música. Estaba leyendo un poquito y decía que el compositor Mozart era, creo que el mejor de todos los compositores que hay, gracias a que sus melodías son un poquito más tiernas, por decirlo así. Los ritmos no son tan bruscos ni tan pesados como a comparación de otros compositores. Entonces, cuando el bebé está en la panza de la mamá, cuando le ponen la música, el bebé interactúa bastante. Hay una bastante comunicación entre el bebé y la mamá gracias a la música porque el oído se está desarrollando. Entonces el bebé capta esa música y es muy lindo, la verdad. Bueno, a mí me decían que mi hija, por ejemplo, que me ha salido súper espabilada, y me decían que una de las buenas cosas que podía hacer para estimularla era meterla en música. Entonces, porque los niños más pequeños supongo que empiezan también con otros instrumentos como el platillo, ¿no? Maracas. Sí, claro, cuando los niños están chiquitos creo que es más recomendable un instrumento así como de percusión, porque creo que a la edad de 2, 3 años el niño todavía no puede captar ya un poquito más a fondo un instrumento que requiere más concentración y más práctica. Golpear platillos, pues tal vez una marimba, creo que es muy, muy, muy importante porque eso estimula bastante el cerebro, la parte psicomotriz más que todo. Y luego ya cuando tienen 5 años empiezan a dar piano. Entonces mi pregunta, siempre te dicen que es importante porque además dicen que les hacen mejores en matemáticas. Sí, también el lenguaje. El área de música y el lenguaje en el cerebro está con que muy ligada. Entonces cuando uno empieza a aprender un instrumento, se desarrolla bastante el área psicomotriz, más que todo la fina, porque eso está ligado bastante cuando uno quiere empezar a aprender algo y ocupa bastante coordinación, precisión. Cuando uno toca piano, realmente ocupa bastante concentración, precisión, estudio, práctica, porque es algo constante que siempre tiene que estar ahí. Bueno, es que con el piano realmente tienes que, saber leer la música, que eso ya es como leer un idioma completamente diferente. Después que tu cerebro al mismo tiempo le mande el mensaje a tus manos de ir tocando esa melodía, ¿no? Y de al mismo tiempo escucharla y saber que está sonando bien, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, con los niños pequeños más que todo hay que aprender bueno, yo en lo personal empiezo siempre con las notas, con colores, porque son niños muy chiquitos y todavía no captan
como lo haría una persona mayor, ¿verdad? Entonces con colores voy empezando la nota roja, es la nota do, y así, entonces ellos captan un poquito más que cuando uno no hace eso. Lo he comprobado aquí en la escuela, que los niños que les pongo colores, creo que avanzan un poquito más rápido que los otros. Cuéntame una cosa, lo que más elige la gente, y hemos dicho establecido que 5 años es una buena edad para empezar, ¿es piano o violín? Yo hice violín de pequeña, pero claro, yo llegué a hacer una nota roja, una nota verde y mi carrera no llegó a más. Pero primero preguntarte, ¿qué instrumentos se suelen lanzar los niños cuando tienen 4 o 5 años? Y luego que me comentes un poquito cuándo sabemos si el niño va a despegar y va a llegar a tocar como melodías agradables, como quien dice, en su futuro, ¿no? Porque hay niños que supongo que lo acaban dejando. Sí. Bueno, ¿violín o piano? ¿Con qué empiezan los niños más o menos? pues por lo general a los niños les gusta bastante el piano. El piano. El piano, creo que lo ven como en las películas, sale bastante. Imagino que los niños sienten bastante afinidad por el piano, por estar golpeando las teclas, tal vez les gusta eso. Entonces más que todo primero agarran el piano. Ok, los niños siempre empiezan bien motivados, claro. Que les gusta el piano, que es mi instrumento favorito. Claro, como todas cosas requiere disciplina, entonces algunas veces a los niños eso como que tal vez no les puede gustar, pero con bastante perseverancia y paciencia más que todo, los niños pueden llegar lejos, o sea, no importa si no es muy bueno, en su manera creo que siempre va a estar en el estándar. Claro, porque el tema es que yo creo que para muchos puede convertirse en algo aburrido, ¿no? Sí, sí, también. Lo que pasa es que algunas veces nos enfocamos más en música clásica, entonces eso es como que un poco aburrido, que me da sueño. Entonces tal vez variar un poquito las canciones, eso tal vez los podría motivar un poquito más. Y en cuanto a instrumentos de viento... Ok, el instrumento de viento... Cuando los niños son chiquitos, como por lo general en las escuelas, bueno, yo aprendí también flauta los primeros 3 años y eso ayuda bastante con la fuerza del soplo. Eso hace que las mandíbulas podamos controlar más. Como le decía, que va ligado bastante con el lenguaje, entonces eso ayuda a poder hablar. También los sonidos, poder diferenciar el agudo del grave. Entonces, igual los instrumentos de viento son un poquito más difíciles. Tal vez yo nunca he tocado alguno de viento, pero... Como le digo, tiene que ser por... ¿Cómo se nota que estamos en un colegio y hay campana? Sí. Eso ya se ha terminado, ha empezado alguna clase. Sí. Entonces cuéntanos, perdón, del viento es mucho más complicado. Pues creo que un poquito más porque uno ocupa el pulmón, sí. Entonces yo creo que ya para un instrumento de viento, la edad de 5 años no es muy pequeño, tal vez ya 7 años. La verdad que la cultura de la música es impresionante dependiendo en el país en el que estés. Yo me acuerdo de pequeña que en Inglaterra todo el mundo daba clases de música, era parte de las clases, no era extracurricular, aquí es simplemente extracurricular, ¿verdad? Y ahí era parte de una clase donde todo el mundo tenía que experimentar de alguna manera u otra la música y conocer a los compositores generales y luego además practicar, y de ahí cada uno probaba diferentes cosas y veía dónde quería, si quería dar clases particulares o despegar. En Honduras yo diría que aunque no sea el país donde hay una cultura de música brutalmente fuerte, sí hay bastante. O sea, como con cosas donde notas tú en la Victoriano López o incluso en colegios como Motivo, colegios de bajos recursos, es increíble que los niños que tienen o están expuestos a instrumentos desarrollan una pasión por esto que de verdad va lejísimos, y sobre todo aquí que luego tienes el teatro, ¿no?, donde pueden llegar a tocar. ¿Tú has llegado a tocar profesionalmente para alguna obra o algo así? Sí, cuando nosotros estamos en Victoriano López, para nuestro último año siempre hacemos un recital de graduación que lo preparamos de hace un año, entonces eso es como que nuestro último debut, por decirlo así, entonces sí he participado en... ¿Y se va al extranjero con este tipo de cosas? Porque recuerdo que de aquí viajáis, ¿no?, a diferentes países. Sí, claro, siempre hay una oportunidad. Varios compañeros míos incluso han ido a los Estados Unidos, a Alemania con becas gracias a la música. La música es un arte que abre demasiadas puertas y creo que es un arte muy valioso que podemos expresarnos y poder delucir nuestros sentimientos.
Sí, y sobre todo relajarse, ¿no? A través de la música uno puede relajarse y tener un momento para uno mismo y luego ya deleitar a las demás personas cuando uno toca bien, ¿no? Bueno, pues agradeciéndote muchísimo la entrevista que nos has dado hoy para Under the Cocoa Tree y bueno, animaros a eso mismo, ya habéis oído, abre las puertas y no solo es, por ejemplo, hay gente que cree que puede conseguir una beca a través del deporte, pues ya lo habéis oído, a través de la música también y es algo espectacular y a lo mejor tu niño estaría mucho más feliz en una clase particular de música que en una clase particular de karate, o sea que también hay que saber dónde adaptas mejor a tu hijo y las necesidades que tiene. Así que Carolina, muchísimas gracias y como siempre para Under the Cocoa Tree que puedes encontrar en Iconos Magazine. Soy Carla Herrera.